Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a tratar sobre el comportamiento general de los gases ideales, es decir, vamos a ver qué leyes rigen el comportamiento de estos gases y vamos a ver cómo vamos a poder calcular cómo varía la temperatura, la presión, el número de moles y el volumen de un determinado gas al pasar de unas condiciones iniciales a unas condiciones finales. Y todo ello lo vamos a estudiar gracias a dos leyes. Una que vamos a ver que es la ley combinada de los gases ideales y otra que es la ley general de los gases ideales, aunque ambas vamos a ver que tienen una gran relación, ya que una conduce a la otra y la otra conduce a la una. Antes de empezar, lo primero que quiero comentaros es qué es esto de los gases ideales, por qué he introducido la palabra ideal. Bueno, simplemente es una aproximación de los gases reales para que los cálculos no se nos compliquen demasiado. Y es una muy buena aproximación que vale para el estudio general que vamos a hacer nosotros en este curso. De modo que vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que vamos a estudiar es la ley combinada de los gases. Nosotros ya sabemos que los gases vienen determinados por unas series de magnitudes que los caracterizan, como es el volumen que ocupa un gas, que viene a ser el del recipiente que lo contiene, la presión, ¿vale?, que está relacionada un poco con esos choques entre las partículas, con las paredes, etcétera, y la temperatura, que viene relacionada con qué rápido o cómo de rápido se mueven las moléculas dentro de un gas. Bueno, pues nuestro objetivo en este vídeo es aprender a saber cómo se relaciona el volumen, la presión y la temperatura, y aún más, cómo varía al pasar o al variar alguna de ellas, cómo varían las otras dos o la otra en su caso. Es decir, si varió el volumen y la presión, ¿qué pasa con la temperatura? Si varió el volumen y la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Bueno, pues todo ello nos lo va a permitir calcular la ley combinada de los gases ideales. Ahí os he hecho un dibujo en el que en el estado inicial, porque esto es lo que vamos a tener en este tipo de problemas cuando usemos estas leyes, es que un gas está en un estado inicial, ya lo veis ahí, con su volumen 1, presión 1 y temperatura 1, porque a ese estado inicial yo le llamo estado 1, y va a pasar a un estado número 2 o un estado final, donde habremos variado el volumen, habremos variado la temperatura y habremos variado la presión. Ya veis que cambia un poquito con las leyes de Charles, Boyle, Mariotte y Gay-Lussac, en las cuales dejábamos una de las tres magnitudes siempre constante. En este caso no, vamos a variar las tres, pero vamos a ver que se relacionan mediante un. Bueno, pues esta ley me dice que para una determinada cantidad de gas cualquiera, ¿vale? Pero es muy importante que ya veis que del paso del estado 1 al 2 no va a variar la cantidad de gas que hay dentro encerrada por ese émbolo, que es el que he movido yo. Dice que el producto de la presión por el volumen partido de la temperatura permanece constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a variar esa operación matemática que vamos a hacer. Por tanto, ello me conduce a mí a la ley combinada de los gases ideales, que para pasar de un estado 1 a un estado 2 lo que pasa es que P1 por V1 partido de T1, es decir, toda esa operación no va a cambiar, por tanto tiene que ser igual a P sub 2 por V sub 2 partido de T sub 2. Y esta ecuación que acabamos de encontrar es la ecuación general o la ecuación combinada de los gases ideales y que me permite a mí calcular siempre una de las tres variables en función de las otras dos, al saber que ha pasado de un estado inicial 1 a un estado final. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es analizar esas tres magnitudes que están interviniendo en esta ley combinada de los gases ideales: la presión, el volumen y la temperatura. Vamos a ver en qué unidades se pueden expresar cada una de ellas y vamos a ver un poquito también qué tipo de relación hay entre las distintas unidades. De modo que vamos con ello. La primera de ellas que vamos a analizar es la presión, que es P sub 1 y P sub 2. Bueno, pues es muy importante que la presión se puede expresar en cualquier tipo de unidad, me da exactamente igual, pero es muy importante, lo más importante, siempre, ¿vale? Siempre P sub 1 y P sub 2 deben ir en las mismas unidades, es decir, que la presión inicial y la presión final deben expresarse en las mismas unidades, en las que yo quiera, pero siempre en las mismas. Tenemos que para la presión las unidades en el sistema internacional son los pascales, que los tenéis ahí, aunque también podemos usar otras, las atmósferas o los milímetros de mercurio. Y esa relación que os he puesto ahí es muy importante, que es la que me relaciona las tres unidades en las que vamos a poder encontrarnos la presión, ¿vale? Una atmósfera son 101.325 pascales, que son 760 milímetros de mercurio. Y es las que vamos a usar como factor de conversión. Vamos con el volumen, V1 y V2. Pues igual que la presión pueden expresarse en cualquier unidad,
pero siempre, muy importante, deben ir en las mismas unidades. V1, el volumen inicial y el volumen final deben estar expresados en las mismas unidades, en las que yo quiera. Sus unidades en el sistema internacional son los metros cúbicos, aunque también se usan mucho los litros, ¿vale? Y ahí os muestro la relación que hay entre unas unidades y otras. Un decímetro cúbico es un litro, pero también un centímetro cúbico es un mililitro. Y vamos con la última. Bueno, pues la temperatura, que es T1 y T2, estas no podemos usar las unidades que queramos. Siempre tienen que ir en las unidades del sistema internacional, que son los Kelvin. Es muy importante, no podemos expresarlo en grados Celsius, aunque sea la que más usamos aquí en España, porque siempre deben ir en grados Kelvin, ya que si no, no funcionan las ecuaciones. ¿Y cómo pasamos de una a otra? Pues la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados más 273. Y de esta manera va a funcionar perfectamente la ecuación. O sea, que la presión y el volumen pueden ir en las unidades que queramos, siempre y cuando vayan en las mismas unidades P1, P2 y V1 y V2, pero la temperatura solo puede ir en Kelvin. Bueno, pero la mejor manera de ver una ley es con un ejemplo, ¿vale? Os voy a mostrar un ejemplo en el que vamos a ir paso a paso cómo se resuelven estos problemas. Paso a paso es la mejor manera que yo he visto o que he podido encontrar para que no haya errores y encima buscar una forma bastante mecánica de la resolución de estos problemas. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Me dice, tenemos un gas a 10 grados encerrado en un recipiente con un émbolo móvil a 1,5 atmósferas y 2 litros de volumen. ¿Qué volumen ocupará cuando su temperatura sea de -5 y su presión sea de 1500 milímetros de mercurio? Bueno, está claro que estamos ante un problema en el que hay un gas con un estado inicial, ¿vale? Que son esos 10 grados, ese 1,5 atmósferas y esos 2 litros, y se le cambian a un estado final porque se varía tanto su volumen como su presión como su temperatura. Por tanto, estamos en un problema en el que hay que aplicar la ley combinada de los gases. El primer paso que vamos a hacer, y que es para mí el más importante de todos, o sea que vamos a poner aquí paso número 1, es poner bien los datos. Bueno, pues como estamos en estos problemas, vamos a separar claramente las condiciones iniciales de las condiciones finales, o sea, el estado inicial del estado final. Por tanto, estado inicial, que acordaros que lo voy a anotar con el subíndice número 1. Bueno, me dice que tenemos a 10 grados y aquí lo que voy a hacer en los datos es ya transformar las unidades a lo que yo quiero para que funcione la ecuación. Y lo primero que era que la temperatura debía estar en Kelvin, por tanto esos 10 grados los vamos a transformar en Kelvin. 10 grados más 273 me van a quedar 283 Kelvin. El volumen inicial me dice que es de 2 litros. Como lo puedo expresar en lo que quiero, no lo voy a cambiar de momento. Y la presión inicial me dice que es 1,5 atmósferas. Tampoco la cambio porque la puedo expresar en lo que quiera. Esto de aquí son las condiciones iniciales. Es el estado número 1. Vamos a ver a qué estado pasa, a qué estado final va a ir. Estado final. Bueno, me dice qué volumen ocupará cuando su temperatura sea, es decir, que la temperatura 2 me dice que es de -5 grados Celsius, pero como tengo que pasarla a grados Kelvin, pues sumo 273, me quedan 268 Kelvin. ¿Y qué volumen? Por tanto, el volumen 2 lo desconozco y va a ser mi incógnita, lo voy a subrayar para que lo veáis bien, ¿vale? Esa va a ser mi incógnita. Y la presión número 2 me dice su presión va a ser de 1500 milímetros de mercurio. Que los voy a cambiar porque hemos dicho que sí, la presión puede estar en las unidades que yo quiero, pero P1 y P2 tienen que estar en las mismas. Yo nunca toco la presión inicial, de modo que voy a cambiar las unidades de esta presión 2 y hay que pasarla a atmósferas. Pues ya hemos visto que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Hacemos esta operación donde los milímetros de mercurio se me van con los milímetros de mercurio y me quedan 1,974 atmósferas. Y estos ya son todos los datos que yo tengo para hacer mi problema. Que una vez que lo hayáis puesto y los tengáis en las unidades adecuadas, el problema se nos simplifica bastante. Porque el paso número 2 es saber qué ley voy a aplicar. 2. ¿Qué ley voy a aplicar? ¿Qué ley aplico? Bueno, pues como estamos en un problema en el que tenemos una cierta cantidad de gas, no sabemos cuánta, no nos lo dicen, y ahí pasa de un estado inicial a un estado final, claramente es lo que hemos visto, que la ley combinada
de los gases ideales. Y la pongo, que me dice que la presión inicial por el volumen inicial, partido todo ello de la temperatura inicial, tiene que ser igual a la presión final por el volumen final partido de la temperatura final. Ese es el paso número 2. Ya lo tengo bien. Paso número 3. Despejar de esa ecuación mi incógnita. Despejo mi incógnita, lo que he subrayado en amarillo. Mi incógnita. En este caso la incógnita la voy a subrayar también en mi ecuación principal, en la de arriba, es V2. Pues para despejarla lo único que hago es todo lo que esté multiplicando la va a pasar dividiendo y todo lo que esté dividiendo la va a pasar multiplicando. O lo que es lo mismo, todo lo que esté abajo pasa arriba y todo lo que esté arriba pasa abajo. De modo que primero vamos a colocar lo que ya estaba en el otro lado, que es P1 por V1 partido de T sub 1, y luego vamos a hacer lo que os acabo de decir. La temperatura 2, como estaba dividiendo, estaba abajo, pasa arriba, y la presión que estaba arriba pasa abajo. Y aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa, ¿vale? Que es muy importante para saber si yo he despejado bien. Fijaros bien. Tengo una presión arriba, tengo una presión abajo, por tanto las unidades de la presión se me van a ir. Tengo una temperatura arriba, tengo una temperatura abajo, las unidades de la temperatura se me van a ir. Y me van a quedar, lo único que me ha quedado es un volumen, de modo que las unidades del volumen son las que me van a quedar. Por tanto, parece que el despeje lo he hecho bastante bien. Y el paso número 4 ya es sustituir los datos. En azul. 4. Sustituir. Datos. Ya no tengo que hacer ningún cambio de unidades porque ya me los he hecho en los datos, de modo que únicamente sustituyo. Voy a poner las unidades para que veáis que claramente lo he hecho bien y se me van todas las unidades salvo las del volumen. Por tanto, V2 va a ser igual a la presión inicial, 1,5 atmósferas, por volumen inicial, 2 litros, por temperatura final, 268 Kelvin. Y abajo, temperatura 1, que es la inicial, 283 Kelvin, por la presión final, que es de 1,974 atmósferas. Vamos a ver si lo he hecho bien con las unidades. Una atmósfera arriba se me va con atmósferas abajo, Kelvin se me va con Kelvin y el resultado final me sale en litros, que es una unidad de volumen perfecto. Si hacéis esta operación da exactamente 1,44 litros. Por tanto, solución final ocupará 1,44 litros. Bueno, pues todos los problemas en los que vamos a aplicar esta ley son de este modo, ¿vale? Donde primero ponemos los datos cambiando las unidades ya para no tener que hacerlo luego. ¿Qué ley voy a aplicar? La enuncio. Que despejo mi incógnita, ¿vale? Despejo mi incógnita y finalmente sustituyo los datos. Hay que tener un poco cuidado aquí cuando nos manden sustituir o tengamos que calcular la temperatura final, ¿vale? Porque esa temperatura final la tengo yo debajo de mi incógnita. Veis que, perdón, debajo de la ecuación, veis que está aquí debajo de la ecuación. Entonces a la hora de despejar, que ya haremos algún problema de ellos, hay que primero llevárnosla al otro lado, ¿vale? Simplemente la ponemos arriba en el otro lado y luego ya la despejamos, ¿vale? O sea que hay que hacer un paso intermedio. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver rápidamente cómo a partir de esta ley general salen las leyes que ya hemos estudiado de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac, de manera muy rápida. En esta segunda parte del vídeo lo que vamos a ver es rápidamente cómo vamos a obtener las leyes de Boyle-Mariotte, Charles y la de Gay-Lussac a partir de esta ley de combinación de los gases ideales que acabamos de encontrar. Rápidamente lo vamos a ver cómo estas tres leyes son un caso particular de la ley de la combinación general de los gases. La primera que vamos a ver es la ley de Boyle-Mariotte, que dice que a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen o varía de manera inversa al volumen. Bueno, se obtiene muy fácilmente partiendo de esa ley de combinación de los gases, ya que, bueno, lo que vamos a tener es que P sub 1, un volumen inicial por una presión inicial por un volumen inicial partido por la temperatura, va a ser igual a un volumen final por una presión final partido por esa misma temperatura. Si os dais cuenta, esta T se me va con esta T y lo que obtengo es la ley que rige la ecuación que rige, la ley de Boyle-Mariotte, que es P sub 1 por V1 es igual a P sub 2 por V2.
Esto lo que me muestra es que efectivamente la presión y el volumen son inversamente proporcionales, y si hacemos una gráfica rápida donde veamos cómo varía la presión con el volumen, lo que obtenemos es lo siguiente: una gráfica de inversamente proporcional. Cuanto mayor es una, menor es la otra. Vamos a la ley de Charles dice que a presión constante el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Bueno, y otra que se comprueba con esta ley de combinación de los gases. Lo que vamos a tener ahora es que la presión la vamos a llamar P por un volumen inicial partido por la temperatura inicial va a ser igual a una misma presión por el volumen final partido por la temperatura final. Simplemente se nos van las P's y nos queda la ecuación que rige esta ley de Charles, que es V1 partido por T sub 1 es igual a V2 partido por T sub 2. Esta es una ecuación en la que las dos variables son directamente proporcionales, y efectivamente si dibujamos una gráfica donde mostremos cómo varía el volumen con la temperatura, lo que vamos a ver es una línea recta de ese tipo. Por último, la ley de Gay-Lussac lo que establece es que a volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si aplicamos la ley de combinación de los gases, lo que vamos a tener es esto de aquí: P sub 2 por mismo volumen partido por T sub 2, los volúmenes se nos van y lo que nos queda es la ecuación que rige esta ley, que es P sub 1 partido por T sub 1 es igual a P sub 2 partido por T sub 2. Esta ecuación, esta ley, es una ecuación donde las variables son directamente proporcionales, y es que si pintamos la presión frente a la temperatura obtenemos otra línea recta. Bueno, pues aquí hemos demostrado rápidamente cómo esas leyes que estudiamos en cursos para Gauss no dejan de ser un caso particular de la ley de combinación de los gases. Y ahí pasamos al apartado número 3. Estas ecuaciones que acabamos de ver son para una cierta cantidad de gas, pero sin saber qué cantidad exacta de gas tenemos. Es decir, que se cumplen siempre y cuando la cantidad de gas no varíe del estado inicial al estado final. Lo que vamos a establecer ahora es, ¿y cómo varían estas tres? O cómo se podemos calcular cada una de ellas en función de las otras si conocemos la cantidad de gas, es decir, si sabemos el número de moles que tenemos. Bueno, se puede comprobar fácilmente que el producto P por V partido de T es una constante. Es una constante siempre y cuando no varíe la cantidad de gas. Y se puede demostrar fácilmente que esa constante para un mol de gas, para cualquier gas que tengamos un mol, es la misma, ¿vale? Y se llama constante de los gases ideales. Bueno, todo ello no vamos a parar en demostraciones ahora, pero nos lleva a la ecuación de los gases ideales, que es súper útil cuando nos dicen cuánta cantidad exacta tenemos de gas. Por tanto, cuando sabemos el número de moles, ¿vale?, que vamos a llamar N que tenemos de ese gas, la relación que va a haber entre la presión, que hemos llamado P, el volumen que vamos a llamar V y la temperatura que vamos a llamar T de ese gas, ¿vale?, en un determinado estado, ¿vale?, es decir, en una determinada situación, viene dada por la ley de los gases ideales, que es la que os encuadro por aquí. P por V igual a nRT. Esta es una de las leyes más utilizadas cuando se trabaja con gases en termodinámica y se llama ley o ecuación de los gases ideales. Donde P, V, N y T es todo lo que os he mostrado en el enunciado de la ley, y R es una constante, ¿vale? Es una constante que se llama constante de los gases ideales, que lo vamos a poner por aquí, constante de los gases ideales. Que puede tomar dos valores, aunque es el mismo valor, ¿vale? De ahí que sea constante. Toma distintos números porque cambian las unidades. En la que más vamos a usar nosotros ahora es la primera, de 0,082 atmósferas por litro partido mol por Kelvin, simplemente porque la presión ahora la vamos a tener que expresar en atmósferas, que es lo que voy a poneros a continuación, el volumen en litros, N es el número de moles, y la temperatura en Kelvin. Y la otra constante de los gases ideales, que es la misma, pero con otras unidades, es 8,314 julios mol partido Kelvin, que se usa en otros tipos de problemas, no en los que vamos a ver ahora. De modo que hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de expresar las magnitudes, la presión, el volumen, la temperatura en ciertas unidades.
Cuando utilicemos esta ley ya nos vamos a olvidar de que la presión puede ir en cualquier unidad, el volumen también, no. La presión la vamos a tener que expresar, ahí lo tenéis, en atmósferas, el volumen siempre en litros, la temperatura siempre en kelvins, y así podremos usar esta R igual a 0,082 atmósferas por litro partido mol por Kelvin. Bien. Bueno, lo último que vamos a ver ahora, antes de ponernos a hacer un pequeño ejemplo de cómo aplicar esta ley, es definir eso que llamábamos o que hemos llamado o que hemos oído hablar de volumen molar. ¿Qué es el volumen molar? Que no deja de ser el volumen de un mol, ¿vale? Que según la ley de Avogadro, el volumen de una cierta cantidad de gas, ¿vale? De cualquier gas, es siempre el mismo siempre y cuando estemos en las mismas condiciones de presión y temperatura. De modo que lo que vamos es a definir unas condiciones que vamos a llamar estándares y veremos cuánto ocupa un mol de gas. Y a eso le llamamos a llamar volumen molar. Por tanto, definimos el volumen molar como el volumen que ocupa un mol de cualquier gas, esto es muy importante, de cualquier gas, independientemente del gas que tengamos, siempre va a ser el mismo, en condiciones estándar. Bueno, que condiciones estándar son condiciones de una atmósfera y 0 grados Celsius, que más o menos son las condiciones en las que trabajamos muchas veces en nuestros problemas. De modo que vamos a calcularlo rápidamente. Lo único que hago es de la ecuación de los gases ideales de arriba, voy a despejar el volumen, que es lo que quiero calcular, volumen molar. Y lo que vamos a tener es, entonces, N por R por T y la presión, como estaba multiplicando, pasa dividiendo. Sustituyo los datos y tengo un mol por 0,082 por la temperatura de 0 grados son 273 Kelvin partido por una atmósfera. Y me da 22,4 litros. De modo que vamos a definir el volumen molar como 22,4 litros cada mol. Bien, igual que la masa molar es gramos por mol, pues estos son litros cada mol. Y ya veis que es el mismo independientemente del gas que tengamos, siempre y cuando estemos en esas condiciones de presión y temperatura. Esto lo que nos agiliza mucho es, al saberlo, bueno, algún cálculo rápido que podamos hacer en algún problema. De modo que lo último que vamos a hacer en este vídeo es un pequeño problema o un pequeño ejemplo de aplicación de esta ecuación de los gases ideales. Bueno, me dice que cuántos moles tenemos de un gas que está a 15 grados Celsius, tiene una presión de 760 milímetros de mercurio y ocupa un volumen de 900 centímetros cúbicos. Lo primero que tengo que identificar es en qué tipo de problema estoy. Me dan un gas que está en un cierto estado y no cambia de ese estado y me piden que calcule una de las 4 magnitudes que están involucradas en la ecuación de los gases ideales. Por tanto, voy a tener que aplicar esa ecuación de los gases ideales. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es sacar los datos, igual que antes, transformando las unidades a nuestro antojo. En este caso, bueno, vamos allá. Número de moles lo desconozco, es lo que me van a pedir calcular. Luego me dice que la temperatura es de 15 grados. Bueno, que si lo paso a grados Kelvin, que es en lo que tiene que estar, son 288 Kelvin. 288 Kelvin. Luego tengo que tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, pero acordaros que para poder aplicar bien la ecuación de los gases ideales, esta tiene que estar en atmósferas. Esto justo coincide con una atmósfera, no hay que hacer ningún cambio. Y que ocupa un volumen de 900 centímetros cúbicos, que debe estar en litros. Acordaros, centímetro cúbico es lo mismo que mililitro y 900 mililitros son 0,9 litros. Ahora ya tengo todos los datos como yo quiero para poder aplicar directamente la ley o la ecuación de los gases ideales. De modo que vamos a aplicar, lo ponemos, vamos a aplicar la ecuación de los gases ideales. P por V igual a nRT. Me fijo en mi incógnita. ¿Qué incógnita tengo yo ahora? El número de moles, por tanto tengo que despejar el número de moles. Lo que hago es dejarla sola, n, y lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. Por tanto, en el otro lado tenía P por V, R que está multiplicando pasa dividiendo y T que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahora sustituyo los datos ya que los tengo perfectamente puestos. Tenemos presión, una atmósfera, para que veáis cómo se van las unidades, volumen 0,9 litros, R 0,082 partido mol Kelvin atmósfera por litro, por la temperatura que son 288 Kelvin.
Daros cuenta que el Kelvin aquí se me va con el Kelvin, la atmósfera y el litro, la atmósfera y el litro, y me queda algo partido de algo partido mol, que es mol, que es justo lo que yo quería. Si hacemos esa operación salen 0,038 mol. Y ese sería el resultado final. Solución, tenemos 0,038 mol de gas. Bueno, imaginaros que ahora nos hacen otra pregunta. Me dice que si ese gas fuese cloro, Cl2, ¿qué masa tendríamos? Bueno, pues volvemos ahora a poner los datos en este nuevo problema. Como datos tengo el número de moles de cloro en este caso, que son 0,038 mol de cloro. Y no tengo ese dato, pero como lo voy a necesitar, porque ya sabéis que para pasar de moles a gramos lo que necesito es la masa molar. La masa molar del cloro es dos veces dos átomos de cloro, que son 35,5 cada uno, son 71. 71 gramos de cloro por cada mol de cloro. Bueno, pues nada, ahora simplemente vamos a hacer un cambio de unidades con factores de conversión. Vamos a pasar de moles a gramos. Tengo 0,038 mol de cloro por, abajo pongo que un mol de cloro es 71 gramos de cloro. Daros cuenta que moles de cloro y moles de cloro se me van y el resultado me sale en gramos de cloro, que es lo que yo quiero saber, que son 2,698 gramos de cloro 2. Y así daríamos solución a todo el problema. Bueno, como veis, no es nada complicado, simplemente hay que tener un poco cuidado con las unidades y expresarlas en función de lo que me exige en este caso la constante de los gases ideales. Porque si no tenemos esa constante, como es el caso de la ley de combinación de los gases, las unidades, salvo en la temperatura, podemos expresarlas como queramos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.